En este programa, descubriremos la extensa variedad de alimentos que consumían los antiguos mexicanos. Hablaremos del arte de comer insectos, de los primeros elementos que formaron parte de nuestra dieta. Y te mostraremos la versatilidad de un pequeño grano altamente nutritivo, favorito de las culturas precolombinas. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde los cultivos de Tulyehualco, en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. Hemos llegado hasta aquí porque vamos a conocer el proceso productivo tradicional del amaranto, la famosa alegría, uno de los productos agrícolas con más tradición, versátiles y con un alto valor nutritivo. Este programa está dedicado para hablar de alimentos prehispánicos que a lo largo del tiempo los mexicanos los hemos transformado para que continúen en nuestras mesas. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. La gastronomía mexicana es un orgullo nacional, reflejo de nuestro origen e identidad. Una historia de conocimiento y técnicas agrícolas ancestrales, como la chinampa y la milpa. De métodos de cocción como el vapor para elaborar tamales o el calor indirecto al cavar un hoyo en la tierra para preparar carne pibil. En 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su riqueza contemporánea y su gran cocina prehispánica que continúa viva en comunidades de todo el país. Si bien la dieta principal de los mexicanos antes de la conquista se basaba en el maíz, frijol y chile, esto no era lo único. Los primeros registros hablan de una variedad de alimentos que recolectaban, cultivaban, criaban y cazaban. Como se constata en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Su alimentación correspondía a su clase social. Se manejaban ingredientes de temporada no solo de México, sino de toda Mesoamérica. Así, comían calabaza, nopal, jitomate, aguacate, chilacayote, chayote, quelites, verdolagas, huauzontles y hongos. Frutas como tuna, membrillo, piña, guayaba, mamey, guanábana, capulín y zapote. Consumían amaranto, chía y cacahuate. Fuente de proteína animal se basaba en guajolote, faisán, pato, perdiz, venado, conejo, armadillo, tortuga, lagarto, iguana, víbora y hasta xoloescuintle. Como productos del mar y agua dulce tenían mojarra, cazón, pez espada, camarón, charal y ajolote. Sin olvidar que consideraban un verdadero manjar a los chapulines, jumiles y gusanos de maguey. Sazonaban y aromatizaban con hierbas de olor, flores, miel, vainilla, sal, achiote y vinagre de aguamiel. Y bebían chocolate, aguamiel, pulque y algunas combinaciones de maíz y cacao como el pozol. Un festín de aromas, sabores, texturas y colores prehispánicos que aún engalanan nuestra mesa. Estamos aquí en Tulyehualco, en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, y hemos venido hasta acá para conocer cómo se procesa el amaranto. Para conversar de esto, tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Pedro Antonio Jiménez Jiménez. Él es historiador y aparte elabora productos con amaranto. Pues ya estamos listos, vamos a conocer el proceso tradicional para obtener las semillas de amaranto.
Mire usted qué bueno que vinieron para que nada más conozcan lo que es el amaranto. Estamos aquí exactamente en los terrenos de cultivo, ahora de cosecha del amaranto. Estamos en el mero corazón de la producción de amaranto, que es en las faldas del cerro Teutli. Teutli es el volcán apagado que tenemos allá enfrente. Su nombre es náhuatl y quiere decir donde mora el Señor. Aquí tenemos a nuestro lado el amaranto ya seco, listo para procesarlo. ¿Qué vamos a hacer? Se van a recoger las plantas de amaranto que están tiradas en el surco, donde estuvieron paradas hace algunos meses. Se cortan, se ponen acostadas. De aquí las trasladamos a un lugar donde se van a sacudir con unas varas. Esperemos que el dios Huehueteotl, dios del viento, nos haga buen viento y nos ayude a limpiar perfectamente la semilla. ¿Qué es limpiar? Quitarle toda la basura que le vamos a extraer con unos palitos, con los pies y con una llave. Díganme una cosa, ¿cuántas toneladas aquí se producen de amaranto? Regularmente son unas 50 toneladas. Puede ser más, pueden ser menos. Todo depende del temporal. Todo depende de la oferta y la demanda. Las fuentes de proteína de los antiguos mexicanos fueron los insectos. En México existen alrededor de 500 especies comestibles, entre los que se encuentran hormigas, gusanos, chapulines, incluyendo sus fases de huevo, larva, pupa. ¿Qué les parece si vamos a conocer en qué consiste el arte de comer insectos? Ahora nos encontramos en el Colegio de San Ildefonso, una de las bellezas arquitectónicas del centro histórico de la Ciudad de México. Y hemos venido aquí porque vamos a conversar con el doctor Carlos Galindo, quien es director general de comunicación de la ciencia de Conavio. Justo Conavio tiene que ver mucho con una exposición, el arte de comer insectos, que nos dice mucho de los mexicanos. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. No, muchísimas gracias a ti, Lucía. ¿Desde cuándo los mexicanos comemos insectos? Híjole, yo creo que desde que llegamos a este país caminando desde el Asia, los insectos han sido parte de la dieta de los primates, ¿no? Del ser humano. Nos podemos ir mucho más atrás, desde hace miles de años. Pero tienen una cosa muy particular los insectos, que es el exoesqueleto. Están cubiertos de quitina, que es un polisacárido. Es una molécula que está compuesta de pedacitos como si fuera una cadena. Y lo interesante es que los primates sí la digerimos. El hecho de que nosotros tenemos genes que producen enzimas para digerir la quitina de los insectos indica que es una relación muy antigua en nuestro árbol evolucionario. ¿Cuáles serían los principales insectos que consumían las culturas prehispánicas? Pues mira, en México se han documentado más de 500 especies de insectos. En el mundo, que hay como 2,000 especies de insectos y estamos ahí más o menos entre México y China, entre los primeros lugares. Los principales insectos que se consumen son los escarabajos, que es el grupo más diverso de insectos, pero también están las mariposas y polillas, ¿no? Nuestro gusano blanco y nuestro chinicuil son mariposas y polillas. Los chapulines y grillos, que son tan comunes ahora en estos días en toda la Ciudad de México. Están también el grupo de las chinches, y ahí tenemos los jumiles, por ejemplo, de Morelos, pero también tenemos los chamuís de Hidalgo y tenemos los aguautles o axayácatl, que es una chinche de agua acuática, varias especies, y aquí le llaman el huevo de mosco. Todavía se produce, aunque ya no hay lagos, entonces su hábitat está muy restringido,
pero no es el huevo de una chinche acuática. Cuando vemos que es un alimento que ha perdurado por tantos siglos, y por eso le llamamos un patrimonio biocultural, es que hay una tradición que está basada en el ensayo, en el error, y en una sabiduría que se va acumulando también como selección natural. Y los insectos realmente tienen muchas proteínas. Es más, tienen un porcentaje de proteínas por gramo, ¿no? Tan alto como la carne, tan alto como la leche, y tienen mucho menos azúcares, tienen algo de grasas y tienen algunas vitaminas. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Mira, yo creo que tiene dos objetivos. Uno es pues el que hagamos conciencia de la diversidad de insectos con las que vivimos, que además veamos que esta es una tradición mexicana muy antigua. Muchas culturas no tienen a los insectos en su dieta, no les hace mucha gracia esa parte, y nosotros en cambio pues tenemos una historia muy larga, pero yo creo que también es reflexionar sobre el impacto que podemos tener en cuanto a el manejo de este alimento. Es un alimento que principalmente se recolecta. Todavía no se produce en grandes cantidades. No hay granjas. Hay de algunos, pero no muchas todavía. Y entonces, pues es reflexionar en que podemos tener un impacto fuerte y quedarnos sin este patrimonio biocultural, que es lo que es un patrimonio biocultural, que ahorita está teniendo mucho éxito, mucho auge entre los chefs, entre la cocina, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Bueno, porque siempre que algo se vuelve popular, alguna planta, algún animal se vuelve popular, pues lo que sucede es una sobreexplotación. Y hay varias especies de insectos extintas en el mundo. Porque esa es la otra parte, uno piensa que no, los insectos hay por todos lados, se reproducen muchísimo. Pues no, o sea, sí podemos extinguir especies tan abundantes como los insectos. Te agradezco mucho, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. No, muchísimas gracias a ustedes, con mucho gusto. Continuamos. El chile es una herencia prehispánica que no solamente es parte de la gastronomía de los mexicanos. Su picor se ha ido extendiendo a las cocinas de otros países del mundo. Desde hace 8,000 años se cultiva en México, Centro y Sudamérica. El navegante genovés Cristóbal Colón lo llevó a España. Desde ahí fue introducido con éxito en Asia. Y los portugueses lo extendieron al resto de Europa y África. Es el chile, base de la dieta en el México prehispánico, junto con el maíz, el frijol y la calabaza. Una prueba de ello fue constatada por Langevio en las cuevas de Coxcatlán, en Puebla. Tuvimos la enorme fortuna de ser invitados a una excavación con el INAH, con el par de colegas que mencioné previamente de Langevio, y fuimos y recuperamos muestras arqueobotánicas que dataron en 200, 300 años, que no es muy, muy viejo, pero una muestra que dató de 2000 años de Chile. Y entonces hicimos de las primeras muestras genomas completos, y vamos a hacerlo de las de 2000. Y la pregunta ahí es, el genoma o la diversidad genómica o genética que existe en esas muestras antiguas nos puede dar algo de información de cómo se domesticó el chile y cuándo y en qué momento y cómo eran esos chiles de antes, etc. Esa es una primera parte que estamos haciendo en el laboratorio. Lo que encontramos ahí es que esos chiles probablemente eran de otros colores y que había ya señales, obviamente, de domesticación, porque ya sabíamos que para entonces había muchos chiles domesticados, pero hay ciertos genes que al parecer estaban siendo seleccionados que tal vez ahorita ya no son los mismos. Por un lado, eso es lo que hemos hecho a nivel de origen, pero por otro lado, lo que nos fascina es cómo un chile silvestre, que es en diferentes lugares de México le dicen de diferentes maneras, piquín, chiltepín, chilpetín, en fin, pero que es chiquito y que es picoso, que es naturalmente picoso y que es redondo, cómo es que da pie a la diversidad de chiles, de variedades de chile que vemos en todo el país, que hay al menos 60 de Capsicum annum, que es el chile domesticado en México. Entonces, a nivel de genomas, ¿qué es lo que sucede para que eso pueda suceder muy rápidamente en el contexto de 5,000, 7,000 años quizá?
El chile era considerado un cultivo sagrado y lo mismo era valorado como ofrenda por sus propiedades alimenticias y medicinales. En nuestro país se comercializan 22 tipos de chiles frescos y 12 de secos, que van de lo dulce como el pimiento morrón, pasando por lo picante como el chile de árbol, hasta lo muy picante como el chiltepín y el habanero. El chile también es ciencia. Científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAB Irapuato, en el estado de Guanajuato, estudian el ADN de este fruto. Este fruto pequeñito, de no más de 2 centímetros, es el piquín o amachito, el ancestro de todos los chiles mexicanos. En el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en Irapuato, estudian la evolución de las variedades surgidas a partir del chile común, el Capsicum annum. Buscan en el ADN de chiles silvestres y de otros que datan de hace miles de años características que se han perdido poco a poco por la domesticación de la planta. El cambio más drástico que hubo es en el tamaño y en la forma del fruto. Si se observa aquí, los frutos del chile silvestre son minúsculos y hubo un gigantismo a lo largo del tiempo en comparación. Se fijan, este es el chile. Todo proviene del chiltepín. Ese es el chile domesticado, el que actualmente consumimos alrededor del mundo. Los científicos mezclan chiles silvestres con chiles domesticados, con el propósito de devolver a los cultivos modernos algunas de las propiedades que tenían sus ancestros para hacerlos más resistentes al tiempo y al medio ambiente. Pues con estos estudios, normalmente también, por ejemplo, un chile silvestre pues, puede ser un poquito más resistente a ciertas enfermedades. Y también, pues si a futuro este tipo de estudios podría dar pie a algún tipo de mejora o alguna reintrogresión de genes que se han perdido con la domesticación. En el proceso de domesticación, como los humanos lo hacemos porque queremos algo que corresponde a nuestras necesidades, ¿no? ya sea un sabor muy particular o una forma, una textura, pero conforme seleccionamos un silvestre y lo transformamos en cultivado, ese silvestre va perdiendo diversidad genética y capacidad de responder al medio ambiente, ¿no? Porque aunque son plantas que nosotros creamos, están generalmente allá afuera. Entonces sí hay una interacción con un ambiente, al menos agrícola, ¿no? Incluso hasta en invernaderos hay una interacción con el ambiente. Entonces, conforme ese proceso de domesticación avanza y se pierde esa diversidad y esa capacidad de respuesta con el ambiente, sí se seleccionan rasgos de interés, pero se pierde eso. Entonces, la idea es, si tú encuentras la manera en cómo regular genes que, por ejemplo, te dan resistencia al calor, a la sequía, ahora que viene el cambio climático, todo esto, que toleran menos humedad, y que se pueden extraer de ese silvestre y reintroducir en el domesticado sin perder los rasgos de interés en el domesticado, eso es muy interesante. Licenciado, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, el gusto es mío, es un placer que estén aquí visitando todo lo que es el proceso y producción del amaranto. ¿Por qué es tan importante en la historia el amaranto, en la historia de nuestro país? La importancia se recobra porque nuestros antiguos antepasados, ¿sí?, los aztecas y toda la cultura mesoamericana que existió a lo largo del continente, transformaron de mil maneras, educaron las semillas, maíz, frijol, amaranto, y la fueron apropiando de acuerdo a sus necesidades. El amaranto se procesaba en suales. El sual es la semilla reventada del amaranto combinada con miel. También se consumían las hojas de amaranto. La planta de amaranto, cuando comienza a tener una altura de 20 centímetros a 1,80, 1,50, 1 metro, son frescas y son ricas en propiedades, al igual que el quelite. El quelite, el amaranto,
la selga, la espinaca, son de la misma familia. El problema es que no se comercializa la hoja de amaranto, nada más se comercializa la hoja del quelite. Así es. Y la hoja del guasontle. ¿Cómo empiezas a elaborar productos? ¿Por qué? Resulta que un hermano de mi papá conoció a un gringo que vino aquí al pueblo a llevarse semilla de amaranto, vuelve a llegar y él me trae una receta de unas galletas de amaranto. Entonces hicimos un intercambio. Yo le enseñé a hacer las alegrías y él me enseñó a hacer unas galletas con amaranto. Comienzo a hacerlas, me parecen bien. Por esa época, el astronauta Rudolfo Neri Vela va al espacio y una persona de acá del pueblo, una paisana, como comúnmente les llamamos, también comienza a hacer esas galletas. Amigo de él de la escuela, ¿sí? Y viene la difusión del amaranto. Así es, Viene como la alimento difusión de como alimento astronauta. de astronauta. Pero también hay algo muy importante, estamos viendo el lugar y hay tecnología. Claro, sí, nosotros comenzamos en mi época en un horno de cocina, de una estufa, donde yo metía 6 panqués rectangulares y si yo tenía que cocer 50, pues me pasaba toda la mañana. Compré mi primer horno, me fue muy bien con mi primer horno, vi una batidora, compré mi primer horno industrial, un horno europeo que la verdad me ahorra más del 70% de gas a lo que consumía. Poco a poco he ido innovando. Yo mismo he ido innovando algunas máquinas, adecuándolas, qué es lo que hay. ¿Y qué te parece si ahora me invitas a hacer un recorrido Claro, por la adelante. planta? Bien, bueno, pues aquí seguimos, continuamos aquí en Factor Ciencia. El amaranto es una planta milenaria de América. Se cree que su domesticación empezó al mismo tiempo que la del maíz. Actualmente es considerado patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Para las culturas antiguas, esta diminuta semilla representó la inmortalidad y la gloria. Un poderoso alimento que se ofrecía a los guerreros antes de ir a combate. Ahora, los especialistas reconocen su alto valor nutricional. El amaranto es un alimento que pesa poco y da muchos nutrientes. El amaranto es entre 80 y 90% digestible, es de fácil digestión, no tiene gluten. Está clasificado como un pseudocereal. Estas pequeñas perlas doradas son en realidad semillas de flores, no granos de espigas como ocurre en los cereales. Desde la antigüedad, los pseudocereales se procesan en harinas, de la misma manera que los cereales, y también son una gran fuente alimentaria. Dentro de los principales puntos nutricionales es que es rico en vitaminas, en complejo B, es rico en fibra, es el único pseudocereal que tiene documentado que tiene vitamina C. Nos aporta lisina. La lisina es un aminoácido muy importante porque la lisina nos va a ayudar sobre todo a mejorar o a fortalecer el sistema inmune. Es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que es un aminoácido que nuestro cuerpo no genera, entonces lo tenemos que consumir. También es un alimento rico en zinc, rico en hierro. También otra cosa muy importante y que es buena fuente del amaranto es niacina. La importancia de la niacina o vitamina B3 es que transforma los alimentos que consumimos en energía y ayuda a reducir los niveles de colesterol. Por el tipo y porcentaje de proteínas, la FAO y la Organización Mundial de la Salud colocan en un nivel superior al amaranto en relación con la leche de vaca, la soya y el maíz. Pero si todavía queremos obtener una mejor proteína, comencemos a mezclarlo con otros ingredientes. Por eso una sugerencia nutricional al usar amaranto es usar amaranto combinado, es decir, usar amaranto con chía, usar amaranto con avena, usar amaranto con almendras, porque de tal manera que va a complementar los aminoácidos que a uno le faltan.
Por si fuera poco, esta antigua semilla contiene antioxidantes, calcio y potasio, por lo que su consumo debería integrarse de manera más cotidiana y con el apoyo de expertos. Quizá la única contraindicación que tenemos sería enfermedad renal crónica, dependiendo del estado, dependiendo del momento. ¿Y esto por qué? Porque es un alimento que tiene un alto contenido de fósforo. Sin embargo, es recomendado para todos. Se sugiere que sea... esto va a depender de cada persona, de cada individuo, pero al ser un alimento con estas características, al menos debemos acostumbrarnos a consumir entre 10 y 15 gramos por día. Esto es o media taza o 10 cucharadas al día. Amaranto, una alegría entre los tesoros mesoamericanos. Con esta imagen del campo de Amaranto de la Ciudad de México, nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Recuerden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.